fue surgiendo el título de esta presentación. eh, Tiene que ver con una inquietud que a mí me encontró desde hace muchísimo tiempo, hace más de aproximadamente 10 años, que me empezó a interesar mucho la influencia de Oriente en la enseñanza de Lacan, la incidencia del pensamiento oriental, no solo en relación a lo que tuvo que ver con la filosofía oriental, el pensamiento chino, etcétera, sino también las artes, fundamentalmente la poesía, la, la caligrafía, podríamos decir, ¿no? Y la pintura. Fueron en esta serie, digamos, tres dimensiones artísticas que lo han convocado a Lacan y que han guiado fundamentalmente tantísimos encuentros que él ha tenido con François Chen, sinólogo, poeta, filósofo chino, francoparlante, radicado en Francia. Él vivía a pocos metros de la casa de Lacan, entonces Lacan solía molestarlo frecuentemente con preguntas sobre Oriente, sobre el pensamiento chino especialmente. En los inicios fue el pensamiento chino, los estudios sobre el Tao, las escrituras sagradas de Li Ching, así como también los tratados de pintura y de caligrafía, especialmente de Shitao, que fue un monje chino que fundamentalmente inventó una técnica que se denominó la técnica del trazo único de pincel. Eso a Lacan le llamó poderosamente la atención justamente por esa relación con el rasgo unario que ya había encontrado en Freud. Y de alguna manera esta inquietud que Lacan fue teniendo me fue invitando a mí a seguir sus pasos en torno a una noción específicamente que me llevó a investigar en ese proceso de investigación de maestría, que tuvo que ver con la noción de vacío. La noción de vacío específicamente para Oriente. Cuando digo Oriente, en este caso voy a aclarar que me estoy refiriendo más precisamente a lo que es el pensamiento chino, pero también partiendo de cierto corte del hinduismo, que es por donde Lacan comienza sus primeros recorridos. Cuando digo Oriente, discúlpenme la extensión, pero voy a hablar del pensamiento hinduista, del budismo, de cierto corte de la filosofía inicialmente china para luego acceder a lo que le interesó puntualmente en sus dos viajes a Japón. En este punto, este recorrido surge a partir de esta noción de vacío, donde Lacan encuentra en la definición fundamentalmente taoísta de que el vacío es un elemento, ¿sí? De que el vacío no es un estado y que tampoco indica lo que solemos asociar en Occidente con la nada, ¿no? En este punto, digamos, él se siente muy atraído por las enseñanzas del Tao, empieza el recorrido de la lectura sobre el Tao, que es el libro de la vía y la virtud, ¿sí? Que se le adjudica la autoría a Lao Tzu o Lao Tse, que es como lo conocemos habitualmente. En el proceso de mi investigación me fui dando cuenta que Lao Tse no es necesariamente una persona, ¿sí? Porque significa antiguo maestro. Entonces, Tzu, que significa maestro, lo encontramos en Confucio, que es Confucio, ¿no? Lo encontramos en Lao Tzu, que Tzu, la terminación Tzu hace referencia a un maestro, y Lao es antiguo. Con lo cual hay algunas, bueno, dudas respecto de si Lao Tse efectivamente correspondió a una persona o correspondió a esas enseñanzas que sí fueron recabadas y fueron transmitidas primero de manera verbal, en una transmisión oral de la enseñanza de los maestros y finalmente a través de la escritura. Lo que Lacan encuentra allí es el término vacío y le llama la atención una doble vertiente que permite el estudio del vacío, que no solo tiene que ver con la vacuidad, ¿no?
sino que también le interesa el vacío en relación a ese elemento que luego formaliza gracias a la lógica, que es el concepto de uno que tienen los orientales. ¿Sí? Entonces yo para compartir con ustedes mi recorrido me gustaría tomar hoy dos vías que fueron en las que yo traté de abordar la cuestión del vacío. Una tiene que ver con cómo el vacío interviene e influye en las enseñanzas de Lacan, podríamos decir, en un corte temporal. Solamente lo voy a ubicar no cronológicamente, sino para que nos ubiquemos sincrónicamente. Un primer momento que se ubicaría entre los años 50 y 60, y un segundo momento que lo ubiqué a partir de los últimos años de la década de los 60, primeros años de la década de los 70. En este sentido, digamos, él inaugura incluso en su seminario primero, en 1953, ya encontramos una referencia al Zen, al maestro Zen, que interrumpe con cualquier cosa, ¿no? Con un silencio, un sarcasmo, una patada, que no está en él dar respuestas. Y en ese sentido, Lacan nos propone pensar la función del analista, el modo en el que el analista opera, con cierta semejanza o con cierta articulación a la función del maestro Zen. Cuando digo Zen es porque Lacan puntualmente va a detenerse en las enseñanzas de ese tipo de budismo. Hay muchos, está el budismo Zen, el budismo tibetano, el budismo japonés. Lo que le interesa a él es específicamente el budismo Zen. ¿Sí? Y en este punto, me interesa situar que la lógica del budismo Zen tiene un arte de enseñanza y de meditación muy interesante. En un primer momento, las enseñanzas del maestro Zen se hacen a través de las figuras llamadas koans. Los koans son enunciados que presentan siempre alguna dimensión de acertijo. ¿Sí? La enseñanza a través de esos acertijos implicaban que el maestro le daba enseñanza a sus discípulos con enunciados que no tenían la posibilidad de ser interpretados bajo la lógica racional o bajo el uso de cualquier intelectualización adjudicada, por ejemplo, al uso del maya, del yo o del ego o del pensamiento consciente. Esos enunciados plantean siempre una dimensión equívoca, una dimensión de sinsentido, que en todo caso tenían la finalidad de que el discípulo fuera gastando el pensamiento racional para poder habitar un encuentro entre el sentido y el sinsentido. Esa es una vía de enseñanza del budismo zen a través de la transmisión de los maestros a sus discípulos con este tipo de enseñanza. La segunda vía de enseñanza es a través de la meditación. La meditación zen que Lacan practicó y que la practicó con un segundo maestro influyente que fue Paul de Meville, que seguramente lo habrán escuchado y lo habrán leído, que junto con François Chen fueron sus dos grandes maestros, sus dos grandes acompañantes en este recorrido por Oriente. Esa meditación zen tiene una forma precisa de instalarse, que es que los practicantes se sientan delante de una pared en blanco, la pared blanca, y simplemente consiste en habitar el silencio y mirar fijamente la pared. ¿Sí? No hay recitaciones, muchos no cierran los ojos, y la propuesta de ese tipo de meditación, según la proponen los budistas Zen, es habitar el instante. Habitar el instante para ellos implica poder captar la dimensión sincrónica de una temporalidad que se localiza en el acontecimiento del presente. En general, los budistas consideran que la mente suele vagar, ¿no? O está en el pasado o está en el futuro, pero no habita el tiempo presente. Voy a recurrir para esto quizás a una frase
que les parecerá seguramente poco académica, pero que responde a unas de las películas favoritas que yo ya tengo en mi lista, de las más queridas, que es el Kung Fu Panda. Por ahí les puede sonar gracioso, no voy a referirme a ninguna erudición, sino al Kung Fu Panda, en un diálogo que este maravilloso maestro que termina convirtiéndose en maestro sin saber que lo era, justamente y con todos los números en contra, podríamos decir, para poder serlo, y habitando una ajenidad respecto de ese saber que lo habitaba sin saber que sabía, tiene un diálogo con quien designa que va a ser efectivamente el kung fu, digamos, el maestro que los va a poder salvar, va a poder salvar a toda China de los enemigos. Hay un diálogo muy hermoso con el personaje de Gu Wei, que no por nada lleva ese nombre en esa película. El maestro Gu Wei le dice al Kung Fu Panda que está muy preocupado por lo que pasó, por lo que va a pasar, siempre pensando en lo que fue en el pasado, en el futuro, y entonces le dice esa maravillosa tortuga que el pasado pasó y del futuro nada sabemos, y que lo que importa es habitar el momento actual y que no por nada ese tiempo tiene el mismo nombre que un obsequio y por eso se llama presente. Ese presente que se puede habitar en el despojo o en la evanescencia de ese tiempo sin importar lo que fue y lo que vendrá. Es poder habitar un tiempo que es de la dimensión de lo que los griegos llamaban o relacionaban más con el kairos, no con cronos, ¿sí? A partir de ahí, digamos, Lacan empieza a encontrar entonces en esa lectura que va aproximando junto con François Chen en torno a esta noción de vacío, algo que le llama profundamente la atención, que es que el vacío, como les decía en un comienzo, es un elemento, no hace referencia a la nada y es un vacío causal y originador de todo lo demás. Todo lo que se crea en el mundo para el pensamiento chino nace de ese primer uno fundamental. Ese uno que no es unidad, sino que es precisamente, siguiendo las enseñanzas de Xitao, un trazo único, una primera marca de la cual se originarán todas las demás. Lacan, por supuesto, se siente muy atraído y muy cautivado por un tipo de pensamiento que hasta ese momento no podía formalizar, lógicamente. Como yo les decía, esto lo recorre durante el seminario 18, entre los años 1970 y 1971, pero como les decía, en los primeros seminarios ya hay una mención, una alusión hacia la función del maestro Zen. Ese maestro que no enseña ex cátedra, ese maestro que en todo caso no brinda las respuestas, sino que lo que hace es habilitar la pregunta en sus discípulos, y esa posición Lacan la va homologando, podríamos decir, aunque el término no es el más apropiado, pero nos va acercando más a la función del analista en ese no dar respuestas equiparable a la función del maestro Zen. Y en 1970, la función del vacío, ya más ligado a lo que tiene que ver con el estudio de las artes, por eso decía la poética, la caligrafía y la pintura, lo encuentran en un regreso de su segundo viaje a Japón, sobrevolando la estepa siberiana. Esto él lo cuenta tanto en el seminario 18, en la clase denominada Lituratierra, como también en su escrito. Y le llama mucho la atención por un efecto de contingencia que el vuelo se desvía y en ese desvío sobrevuelan la estepa siberiana y entonces allí Lacan mira hacia abajo y se encuentra con esa figura de la estepa que le permite arribar nada más ni nada menos que al término litoral. Y entonces allí, esa noción de vacío que hasta ese momento le había servido postular en ese no dar respuesta, ese vacío en relación a la falta,
ese vacío en relación a la causa del deseo, ese vacío en relación al intervalo, le sirve ahora, en los años 70, para ubicar otra dimensión del vacío que ya no tiene que ver con la vacuidad de Maya, la vacuidad del ego, la vacuidad, el vacío del yo, digamos, de los fenómenos ilusorios, sino que tiene que ver con la instauración de lo que va a denominar un vaciamiento. Es aquí donde yo me detengo puntualmente en mi investigación para pensar que ese litoral que Lacan nos ofrece entre el sentido y lo real, entre el significante y lo real, tiene un reducto puntual que a él le interesa destacar, que es la letra, ¿no? Litoral, litera, litura. Esa función de letra que le permite a él diferenciar no solamente entre palabra y escritura, sino que también le permite ubicar en la apertura de lo que va a ser finalmente o lo que fue en su seminario 14, una fuerte conceptualización del goce, que marcó también una diferencia en los desarrollos a partir del seminario 19, esta idea de lo uniano, ¿no? Como diferente de lo unario. De modo tal que en ese recorrido Lacan empieza a adentrarse en la creación de Gitao, de este monje, porque le interesa investigar cómo es que alguien puede decir que a partir del primer trazo caligráfico o el primer trazo que tiene una pintura pueden derivarse todos los demás. Y que si ese primer trazo no se hace de una manera muy peculiar, no habrá derivas de los trazos subsiguientes. Es así como Lacan entonces empieza a estudiar chino, empieza a estudiar la lengua china. Y se encuentra con una enorme particularidad que le permite la lengua china y que creo hasta donde tengo entendido por lo que llegué a rastrear, él lo que dice es que no hay ninguna otra lengua que le preste esto que les voy a decir ahora, que es que en la lengua china, que como ustedes saben está fundamentada por el uso escritural de caracteres, ¿sí? Esos caracteres tienen dos características. Son caracteres pictográficos o caracteres ideográficos. ¿Sí? Los caracteres pictográficos son escrituras de formas que se asemejan a imágenes. Mientras que los caracteres ideográficos son caracteres que transmiten conceptos o ideas. ¿Sí? Cuando Lacan empieza a estudiar la escritura china, se encuentra con que esta diferencia entre los caracteres tiene una función muy especial y es la de que los caracteres simples, ya sean pictográficos o ideográficos, en su conjugación componen caracteres complejos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. En chino, la palabra compañero se escribe con dos caracteres. Un carácter responde a un significado que es el de mitad, ¿sí? Y el otro carácter responde a hombre, pareja, ¿sí? Un otro. De modo tal que el compañero es un carácter complejo o compuesto que se compone de dos caracteres simples. Uno graficado, es decir, se escribe en función de una imagen, y el otro en el orden de lo conceptual. Además, cada carácter tiene por separado un primer orden de sentido. Y esto es lo que puntualmente le llama la atención a Lacan, que en la escritura china el sentido, o lo que podríamos más asemejar a la significación, no se produce en la concatenación, en la articulación entre los caracteres. Por supuesto que sí se conjugan luego, pero lo que él dice es que cada carácter tiene en sí mismo
una primera unidad de sentido. Y encuentra que esa primera unidad de sentido expresa al mismo tiempo un verbo y una conjunción. ¿Sí? Esto él lo desarrolla en el seminario 18 cuando estudia el carácter gu wei. Gu wei, que significa actuar. ¿Sí? Significa actuar. Es importante para que pensemos quizás aquí el acto analítico, ¿no? Ese acto que a él le interesa, que se compone por, se define como un carácter compuesto, gu, wei. Cuando estudia por separado, encuentra que wei significa actuar, pero también significa cómo, ¿sí? Significa cómo, conjunción, y significa actuar. Y gu significa vacío, no, ausencia, ¿sí? Y es lo que también le aporta la pronunciación al carácter. De modo tal que lo que Lacan encuentra en esa composición es que gu wei significa tanto actuar como también significa cómo actuar. De allí que su afirmación sea, si algo es cómo actuar, no es actuar. Porque algo que sea como algo no es algo, es como algo. ¿Sí? Y a partir de ahí, y a mí me acompañó muchísimo el estudio de los verbos transitivos e intransitivos que hace Roland Barthes cuando dice si el verbo escribir es un verbo transitivo o intransitivo, tiene que ver un poco con este recorrido al que me invitó Lacan cuando estudia precisamente que este gu wei, que puede significar tanto actuar como también cómo, ¿sí? En esa composición, hay algo de la conjunción, hay algo de la función del verbo, pero al mismo tiempo de la conjunción, que es lo que a mí me permitió en todo caso leer allí los primeros desarrollos sobre el litoral, ¿no? Cómo acercamos un verbo a una conjunción y cómo poder ubicar allí ese litoral que podría de algún modo empalmar, ¿no? Dar cierta continuidad barra discontinuidad entre el significante y lo real gracias a esa estepa siberiana que a él le permitió diferenciar un litoral de un límite o de una frontera, en donde hay territorios que por supuesto son heterogéneos y que marcan una línea divisoria, o bien el litoral, que lo que marca es el punto de empalme entre ellos. Del mismo modo y paralelamente, estudiando la función del trazo de Gitao, se encuentra con un tratado de pintura y de caligrafía de quien se hacía llamar en ese momento monje calabaza amarga. Es un tratado que data del siglo XVII. En ese tratado de caligrafía y de pintura, lo que Gitao va planteando y con lo que Lacan se siente verdaderamente muy atraído y que paralelamente estaba conjugando con los estudios sobre François Chen, a punto de publicar su último libro, La escritura poética china, que de paso no sé si conocen la historia, pero hay un momento en el que François Chen necesitaba publicar ese libro y en un momento le dice a Lacan, oiga, hombre, no me moleste más, deme un descansito, necesito 6 meses para publicar este libro, si usted me sigue llamando y sigue queriendo reunirse conmigo, yo no puedo terminar mi obra, ¿no? Esto él lo cuenta muy simpáticamente tanto en la escritura poética como también en otro escrito muy hermoso que tiene, que se llamó Lacan y el pensamiento chino. ¿Sí? Y alguna referencia en Vacío y Plenitud, que es otro gran libro de François Chen. Les decía entonces que adentrándose en este estudio sobre la caligrafía y sobre el trazo y sobre la pintura, encuentra una respuesta que da Gitao a un discípulo que le pregunta,
cómo es que él hace para copiar, para replicar tan bien la pintura de los paisajes, puntualmente le pregunta cómo es que hace usted para copiar tan fidedignamente las montañas que pinta. Y Gitao le responde que él no copia las montañas, que cuando él las pinta se pueden producir esas imágenes porque él se vuelve la montaña. Y aquí, con esa respuesta, Lacan queda fascinado, porque ¿cómo puede ser que alguien haciendo algo se vuelva ese algo que diluye o que por lo menos rompe con esa diferencia entre el agente y el objeto, ¿no? Uno tendería a pensar que el pintor es el agente, el pintor pinta, el cuadro es lo pintado. El poeta construye un poema, el poema es el objeto, el poeta es el agente. Bien, en China nada de esto es así. Quizás para nosotros occidentales todavía esto es un problema, ¿no? Estuve investigando un libro, digamos, concretamente del modo en el que consideran la poesía en China, y me encontré con algo muy interesante de un autor que en este momento no recuerdo el nombre, solo el apellido, que se llama Fenollosa, que es quien se ocupa de estudiar ese punto de no diferenciación entre la gente y el objeto, precisamente porque en el arte oriental, caligrafía, pintura, poética, el agente se desvanece, se diluye, se conjuga con ese objeto que deja de ser un objeto creado y de autoría correspondiéndole a la gente, sino que el momento en el que los chinos consideran la mayor expresión artística es un momento en el que el agente y el objeto aparecen conjugados de modo tal que no pueda diferenciarse quién es quién. Y ahí es donde Lacan efectivamente toma esa vía y por supuesto que también se sirve del apoyo que François Cheng le dio a partir del estudio de la poética, ¿no? La poética china, donde efectivamente la escritura china en el campo de la poética es una escritura que se denomina reduccionista. ¿Qué quiere decir reduccionista para ellos? Que la escritura tiene la función de erosionar cualquier semántica y que se sostiene en la función de escribir hasta agotar el sentido. Los japoneses lo hicieron por su propia cuenta también en los denominados haikus, ¿sí? Escrituras métricas de 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas, ¿sí? Esa métrica que en algunos casos, algunos más aficionados, digamos, lo cumplen a rajatabla, otros no tanto, pero sí respetan que es un tipo de escritura que no contiene metáfora, no se sirve de la metáfora, no se sirve de la rima y que se sirve especialmente de un solo interés que tiene la escritura poética china y el haiku. Digo y el haiku porque después vamos a mencionar cómo Japón construye un sistema de escritura gracias a China, porque no lo tenía, ¿sí? Entonces ahí también es algo que a Lacan le llama la atención poder pensar cómo es que Japón toma un sistema de escritura gracias a China. En esa escritura, lo que se caracteriza como poético es específicamente el arte de poder captar un instante. Ellos llaman a esa escritura poética la escritura del ocaso, la escritura de lo que se desvanece, la escritura del instante. Que cuando ya uno quiere volver a eso ya pasó. Y otra particularidad que tiene ese sistema de escritura es que siempre está apuntalado en lo que para ellos es fundamental, que es la naturaleza.
Los poetas chinos pueden escribir el invierno, no escribir sobre el invierno. Ellos escriben el invierno, escriben la primavera, escriben el verano. Y entonces allí Lacan se encuentra con un, un tesoro, ¿no? Que le permite efectivamente investigar sobre esta función del vacío que habita como modalidad de creación y de invención a estas tres artes fundamentales. Hay un arte más que a él le interesa investigar, que es un arte marcial, el uso del cuerpo, que es el tiro con arco. En el tiro con arco, que supongo que muchos lo conocen, la idea es un arco, una flecha y un blanco, ¿no? Es un arte que para los budistas en principio, que quienes lo practicaban también, no se trata de acertar en el blanco, sino que el acertar en el blanco va a ser tan solo un efecto, una consecuencia de que se cumplan antes dos condiciones fundamentales. La primera es que no se piense en el blanco, es decir, que el disparo sea sin intención, poder lograr que la intención no esté entrometida ahí. La segunda condición es que el disparo se produzca cuando el cuerpo del que dispara, el brazo en este caso, el arco y la flecha, se conviertan en uno, sean una misma cosa. Solo si se dan esas tres condiciones, lo que ellos dicen es que eso se dispara. No dicen que en ese momento el que dispara va a dar en el blanco, sino que en el momento en el que se conjugan el cuerpo, el arco y la flecha, si eso se da del modo indicado en el instante preciso, algo se dispara. Para mí fue todo este recorrido un viaje que es como si yo todavía estuviera en China. Yo creo que todavía no volví, digamos, porque es verdaderamente apasionante y cada vez van surgiendo más y más y más cuestiones. Eh, y fundamentalmente, todo ese trabajo me llevó a pensar en qué sucede entonces con la interpretación. ¿Qué sucede con esa interpretación que desde Freud pudimos ubicar en algún punto que se dirige al sentido, a ese saber no sabido, pero que también es una interpretación que está fundada en la operación del ciframiento y el desciframiento? Y me preguntaba en este momento que les mencioné al principio de estos dos cortes, cómo quizás en un primer momento la interpretación psicoanalítica se orienta más hacia la función de la articulación significante, el efecto de retroacción, el aprecup, la función de la yancia, ¿no? El corte que permite resignificar, que el sujeto aparece situado en su posición como siendo ubicado ahí por el mensaje que el otro le devuelve en forma invertida. Y ese otro momento que yo ubico a partir de los años 70 o que lo encuentro más fundamentalmente ahí y a partir de ahí en los últimos años de la enseñanza de Lacan, cuando la interpretación se sirve del equívoco, se sirve de la resonancia, se sirve de una función lógica que tendría que ver con cierto vaciamiento a medida que se va acercando al litoral, a medida que se va reduciendo y encuentra en la letra el último bastión simbólico, podríamos decir, pero al mismo tiempo esa juntura con lo real, ¿no? Y ahí están todos los desarrollos de Lacan, la diferencia entre la langue y el lenguaje, la función del significante entendido como letra, significante como marca, del significante articulado, ¿no? La diferencia en poder aislar ese significante en más, ese significante en menos, ese significante que en todo caso está por fuera y que designa
en su conjunto los efectos de significado, pero también ese significante letra que va a desarrollar más adelante, cuando gracias efectivamente a Frege, puede ubicar el cero como un elemento, ¿no? Y acá es donde me encontré con otra historia, me encontré con un libro maravilloso que es El Imperio del Cero, justamente. Y ahí yo descubro que el cero es un invento hindú, ¿no? Invento hindú que puso muy nervioso a Aristóteles. De hecho, Aristóteles no permitió que el cero ingresara a Occidente por considerarlo diabólico. Y la historia del cero es de la siguiente manera. En, en antiguísimas, digamos, antiquísimas civilizaciones, solían contar los pocos objetos que alguna familia tenía, sus bienes, alcanzándole con las partes del cuerpo. Comenzaron contando con los dedos de la mano, ¿no? Tengo tanto de ganado, estos son mis bienes, apenas con los dedos de una mano alcanzaban para que contaran sus bienes. A medida que fue pasando el tiempo, fueron necesitando los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y el valor que tiene el cuerpo en la cuenta. Esto es algo que también me llamó la atención y que en ese libro delicioso aparece como mencionado, ¿no? Cómo se va contando. Finalmente no alcanzaban las partes del cuerpo para contar los bienes. Y entonces recurrieron a un primer sistema de traza llamado cifras, pero no eran números aún, ¿sí? Cifras que se dibujaban muy parecidos a los caracteres que les mencionaba hace un rato. Entonces, por ejemplo, escribían, bueno, si tengo 20 objetos preciados, ¿cómo lo puedo dibujar? ¿Qué marca puedo hacer para que signifique que esos son 20 objetos preciados? Y entonces era, supongan ustedes, un palito con un techito, ¿no? Con un triangulito y un palito. Y así sucesivamente. Hasta que finalmente empezaron a encontrar que había cifras o que había cantidades que se escribían de manera muy similar. Y que entonces, para evitar la confusión en el equívoco precisamente que podía dar en leer dos cifras o escribir dos cifras de manera muy similar, inventaron algo que llamaron cero y que funcionaba siendo un sistema separador, no la ausencia de la propiedad a medir, sino que el cero comienza en este gran invento, ¿no? Indio, siendo una unidad, un elemento separador, perdón, no una unidad, ¿no? No cuenta, no tiene unidad, no se trata de que mida, sino que se trata de su función separadora. Bueno, Aristóteles, de ninguna manera, ¿no? El cero de ninguna manera ingresa, era considerado diabólico, era considerado hereje. Finalmente, nosotros sí conocemos la entrada, por supuesto, del cero occidente como la ausencia de la propiedad a medir, pero también, gracias a la lógica, ¿no? La condición de posibilidad de que la cuenta se inaugure. Si nosotros recordamos esa función que Lacan le da al significante falo, ¿no? En la significación del falo, él lo dice claramente, ¿no? El falo es ese significante privilegiado destinado a designar en su conjunto los efectos de significado, pero no hace cadena. O sea que es necesario que un elemento, ¿no? Se ubique como ese uno en más para que a partir de ahí pueda haber articulación. Luego viene Frege y el conjunto vacío, que le permite en todo caso a Lacan situar que allí el cero es un elemento y que como tal es un elemento del conjunto y que como tal es uno, ¿no? Y ahí cero no es idéntico a sí mismo, por supuesto. A partir de ahí, digo, a mí me fue sirviendo mucho esta historia del cero, quizá porque lo que me interesó es que no hubo muchos estudios, por lo menos con la enorme importancia que ha tenido para Lacan la incidencia de este tipo de descubrimientos orientales, vamos a decirlo, ¿no? Y que sí se han conocido mucho más los estudios sobre la lógica, las matemáticas, la topología, digamos, esas disciplinas que pertenecen a nuestras ciencias más duras, podríamos decir, ¿no?
Y que si uno dice, bueno, ¿de qué manera le ha valido a Lacan la influencia de los chinitos? Bueno, eso no resultó tan importante, ¿no? Sin embargo, Lacan fue un gran estudioso de la filosofía oriental en general y ha descubierto en China y en Japón fundamentalmente todo lo que ha teorizado, gran parte de lo que ha teorizado en relación a la escritura, en relación a la letra, en relación a la función del carácter como unidad de sentido y como último bastión del reino del sentido. Y así es como llega a la poética. A la poética llega por este interés de la escritura reduccionista que tienen tanto los chinos como los japoneses. En ese punto en donde la escritura va vaciando el sentido hasta poder alcanzar solamente una dimensión de letra. Roland Barthes trabaja esta secuencia en ese libro maravilloso que se llama Los susurros del lenguaje, el grado cero de la escritura. Menciono algunos que fueron los que yo puntualmente trabajé y me adentré como para pensar ahora en esto. Y es a partir de ahí que me encuentro hoy compartiendo con ustedes que mi inquietud en este momento es avanzar por la vía de la interpretación, ¿no? Digo, ¿de qué nos sirve a los analistas poder pensar estas cuestiones? Estas cuestiones que nos permitan no quedar atrapados en el sentido de lo que nuestros analizantes, por supuesto, traen y que seguramente nos cautivan más de una vez y nos llevan a meter la pata, como decimos acá en Argentina, ¿no? A cometer equívocos quedando ahí atrapados en esas redes de sentido y poder ubicar que en los últimos años de la enseñanza de Lacan, y para situarlo de algún modo, quizás me refiero puntualmente a partir del seminario 22 en adelante, pero fundamentalmente el 24, que es el que me interesa, y el 25 también, aparece esto que yo ubico como esa dimensión poética del decir. Y es así como llego a Mallarmé, llego de algún modo también a la escritura de un poeta francés llamado Michel Leiris, íntimo amigo de Georges Bataille. Llego también a la escritura de Mechonic y al valor que le dan a la poética como crítica del sentido, ¿no? La poética como no género en relación a la poesía, ¿no? Sino la poética como ese acto disruptivo que produce sobre lo escrito y sobre lo que se dice. La poética como crítica del sentido, maravilloso libro de Henry Mechonic que les recomiendo, plantea precisamente ese cierto hacer, ese cierto hacer irrespetuoso que la poética introduce en el campo de la literatura en general, ¿no? Ese hacer poético que también tiene que ver con aquello que Freud nos planteó en El creador literario y el fantaseo, cuando dice que hay algo de esa irrupción del juego que se crea como ese instante, como ese acontecimiento, como ese momento espasmódico que tiene un decir y que tiene más que ver con situar esa apertura, podríamos decir, ¿no? Esa apertura a la que se refiere en el seminario 11 cuando dice que el inconsciente funciona en ese movimiento sincopado, ¿no? En eso que se abre y que se cierra. Y pensaba en este sentido que el seminario 24, con ese nombre que yo no voy a poder decir en francés y que si alguien quiere colaborar, supongo que Araceli, que lo pronuncia casi a la perfección, me puede ayudar. Yo soy muy mala con el francés, pero diría solo el lunbebu, ese equívoco. No sé si lo querés decir, Araceli. Eh, Está bien dicho como lo dijiste. ese juego, podríamos decirlo, vamos a decirlo Pero, más en... perdona, perdona, Florentina. Dijiste, ¿en qué seminario? Es que por números muchos no ubicamos. Ah, ¿Cuál es el la nombre una, del seminario? el Lumbebu, Ah, ok, el ok. Linzú, Sí, el seminario Linzú. Insu. Ok, sí, sí, gracias.
Eh, en ese seminario, digamos, en ese juego que Lacan hace entre el inconsciente, el Unbewusst freudiano, digamos, y el Unbewusst, ese lugar del equívoco, el inconsciente es equivocación, ¿no? La una equivocación, marca distintivamente, me parece a mí, la diferencia entre el equívoco, quiero decir, el equívoco significante que también está en los primeros tiempos, ¿no? Uno podría decir, el equívoco significante es apuntar allí a la polisemia, pero en este seminario, digamos, me parece que el valor sumamente revelador que nos invita a los analistas es poder pensar ahí la función de la una equivocación, como eso que se produce en cierto fracaso, ¿no? El inconsciente es ese fracaso. Y ese fracaso abre la dimensión precisamente de la no relación sexual. Entonces, mi pregunta es clínica, ¿no? Es cómo hacer para ubicar esas dimensiones que podrían corresponderse a lo que habitualmente se llama el inconsciente real, ¿no? Y que a mí me resulta un poco problemático también que a veces lamentablemente no podamos acceder al recorrido de Lacan. Tenemos ayudantes como Jana Lush, por supuesto, que a mí me ha orientado mucho y también me ha desorientado porque seguir a Lush es muy complejo para mí, al menos se hace una tarea de lectura muy minuciosa, eh, y que en todo caso allí Lacan habla de un cierto hacer que es parecido al del artista, ¿no? Ese hacer que implica una invención, ese hacer que no puede dejarnos en las mismas situaciones de lo que se dice en relación al dicho, quiero decir, sino que hay un acto subversivo, poético, que habilita o que abre, ¿no?, esa dimensión del fracaso del inconsciente. Y en este punto la pregunta es, ¿y cómo interpretar? ¿Qué hacer? ¿No? Si, conversando hace un tiempito también con Araceli, nuevamente le agradezco porque me da mucho lugar de interlocución y de diálogo y me sirve para hacerme preguntas respecto de esto. Hablábamos si, bueno, será válido seguir utilizando el término interpretación, ¿no? Cuando ya Lacan lo plantea como alusión, lo plantea en la dimensión del equívoco, ¿qué significa interpretar, no? Buscando la etimología, me encontré con que claramente interpretar hace mención a interpretar el papel en una obra teatral, interpretar una pieza musical, poder tocar un instrumento, pero también etimológicamente interpretar es intermediar, ¿no? Intermediar con palabras, ¿no? Y en este caso me sirvo también de ese recorrido maravilloso de Bárbara Kazan, cuando plantea ese cómo hacer cosas, ¿no?, de verdad con palabras. Y nosotros hacemos y deshacemos con palabras, pero no solo con palabras, sí, por medio de la palabra, ¿no? Entonces, la pregunta en relación a lo que me inquieta ahora y en lo que estoy investigando es precisamente ese saber, ese savoir-faire, ese modo de hacer que requiere un acto de invención, y yo me sirvo de la poética para pensar eso. Vuelvo a repetir, me resulta muy difícil establecer una clara diferencia, que por ahí tengo más claro en la cabeza que en lo que estoy pudiendo producir, que es que la poética no es la poesía, ¿sí? Que la poesía sería como un género, una forma de escritura. La poética es precisamente ese hacer en el campo de lo escrito, ¿no?, de un modo rupturista, de un modo de hacer estallar eso que no cierra, ¿no? Eso que efectivamente no permite que allí el sentido, ni siquiera una metáfora, ¿no?, produzca el efecto dialéctico de la labor significante, sino que se sirva de una letra, ¿no? ¿Cómo operar allí, en todo caso, en la función del equívoco, en la función de esta dimensión, podríamos decir, de la una equivocación en esta dimensión del inconsciente? Y yo lo encuentro a través de la función de lo escrito, digamos. Pero por supuesto de lo escrito, que no se trata de un escrito que esté antes, ¿no? Porque si no pareciera como que leemos lo que cronológicamente se produjo anteriormente. Entonces,
cómo pensar que en ese desgaste que va teniendo la palabra, ese desgaste que va siendo precisamente la repetición, ¿no? Que muchas veces nuestros analizantes plantean esto de otra vez la misma cosa, ¿no? Y uno no les responde, es verdad, otra vez la misma cosa, entonces váyase a su casa y no me cuente otra vez lo mismo, sino que lo que hacemos es favorecer precisamente esa repetición porque sabemos que esa repetición es la vía regia para ubicar algo en relación al objeto, ¿no? A ese objeto que en todo caso es una nadería, pero bueno, hay que poder construirlo. Y en ese punto, esa repetición es gasto, es erosión, ¿no? No es una repetición que nosotros podamos ubicar en la dinámica de una semántica, por ejemplo. No es sin eso, pero quiero decir, no se agota ahí, ¿no? Lacan lo que va a plantear precisamente, me parece a mí, en esos últimos seminarios, es que la interpretación es corte. Y entonces acá lo que yo fui encontrando es que hay una diferencia, volviendo al vacío, en que una cuestión es que la interpretación sea efectivamente escansión y otra es que sea corte, ¿no? Y en función de eso, el vacío no produce el mismo efecto o no se trata del mismo vacío. Yo iría hasta acá, no sé si les parece, para no seguir soliloquiando. Este, así que, bueno, abrimos, me encantaría poder conversar, que me ayuden a seguir pensando. Sí, por supuesto. Vamos a ver si alguien quiere tomar la palabra para plantearle a Florentina preguntas, comentarios. Ya saben el modo de hacerlo. Bueno, ya tenemos a Araceli con Liliana. Bueno, Liliana va a hacernos el favor de dar la palabra, digamos, a partir de este momento, quienes la pidan, pero ya veo a Araceli, entonces, si les parece, comencemos con ella y ya luego, Liliana, usted nos hace favor de ir viendo quién solicita la palabra. Adelante, Ara. Bueno, primero saludo a todos. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Floren. Siempre es fascinante escuchar este tema y la pasión que tú le pones a tu trabajo. Te felicito. A mí me resulta muy estimulante, pues, este viaje que nos haces por Oriente desde que leí tu libro pero es más viva siempre la palabra, ¿no? Que leer lo que has escrito. Es mucho más viva la palabra y tiene otros derroteros. Y yo quiero plantear varias preguntas. Yo sé que no va a haber tiempo para que las atiendas todas, porque también los otros tienen también seguramente sus preguntas, pero sí quisiera dejarlas planteadas. Una que es más bien un comentario cuando dijiste que la noción de agente, en el caso de la cultura china, se confunde con la operación misma, ¿no? Eso me parece súper interesante y pone patas para arriba, diríamos, el cuadro de Lacan, de la castración en el seminario 4, ¿no? Donde separa la noción de agente y la operación y el objeto. Entonces, eso me parece muy interesante pensarlo desde ese ángulo del borramiento o del empalmamiento entre agente y operación, porque hablaste del litoral como empalme. La otra cosa que me interesó mucho es cuando, bueno, entre todas las cosas que has dicho, quisiera rescatar una que dijiste que este asunto del significante, ese que queda fuera, pero que condiciona los demás, todos los demás significantes, y te empezaste a introducir en el asunto de la lógica, me pareció súper interesante pensar que el nombre propio es un significante totalmente sui generis, que es totalmente distinto de los otros, que nunca cae de la barra, ¿no? En todo caso, algo se irá desgastando de algunas letras, pero el nombre propio como tal, pues no. Y la otra y última es, bueno, esa sí sería una pregunta, que ahorita que te escuché cuando dijiste que la interpretación en tu lectura de Lacan encuentras que hacia el final es distinta el corte de la escanción, yo te querría preguntar cuál es esa diferencia entre corte y escansión. Y me hizo pensar en esta palabra escandir cuando se dice salud, que creo que viene del, no sé si de los romanos o de los, creo que de los romanos, de que escandir las copas es golpearlas cuando eran de metal, pues, para que el líquido del vino de una copa se pasara a la otra
y se demostrara que no querías matar al otro, ¿no? Sino que justo salud es lo que me voy a beber yo, si me lleva a la tumba nos lleva a los dos, y si no, justo protejo tu vida como protejo la mía. Escandir quiere decir eso, las copas, ¿no? Es decir, que se borra el contenido de una copa con respecto de la otra. Entonces, bueno, esa ocurrencia me vino y te quería preguntar cómo encuentras tú esta diferencia. Muchísimas gracias y te felicito. Y felicito a Jorge que te haya invitado. Ay, muchas gracias. Esto de la copa me encantó. Te voy a citar. Me pareció súper esclarecedor. No lo sabía. Realmente no conocía, bueno, varias cosas. En primer lugar, lo que nobleza obliga, ¿no? Quiero ser respetuosa con lo que cité. El libro de Fenolosa se llama El carácter de la escritura china como medio poético, por si les interesa, digamos. Es un libro que fundamentalmente a mí me llamó mucho la atención porque hasta hacen un cuadro que le ponen así, sujeto, objeto y transferencia. No tiene nada que ver con el psicoanálisis el libro, les comento, nada que ver. Y lo que los escribieron no son psicoanalistas, sino que lo que ellos ubican es que hay un sujeto, hay un objeto, y en el medio lo que termina produciendo es ese efecto que ellos llaman de transferencia, que termina diluyendo la diferencia entre el sujeto y el objeto, ¿no? Algo así como que se trata de que en la invención se le transfiere la función del agente al objeto y el objeto mismo es el que termina tomando la forma del sujeto. Pero lo que me llamó la atención es que utilizan el nombre transferencia. O sea que ahí, en ese punto, para mí eso fue novedoso, ¿no? Que ellos consideraran que la escritura tiene que ver con que la transferencia, y ahora lo voy a linkear con esto que decías del choque, ¿no? Y además pensaba, qué importante que es esto de que el choque no supone algo de inconsciente a inconsciente. Digo, si lo pensamos en la intervención que Lacan tanto le critica a los teóricos de la contratransferencia, ¿no? En eso de siento que si yo a mí me genera ira, lo que usted, entonces la ira es suya, digamos. No sería ese tipo de choque, sino que me parece que se ubica, me lo grafiqué topológicamente, Araceli, mientras que te escuchaba, decía, claro, es ese punto donde hay algo que se entrama de tal manera que uno podría decir, ¿quién interpreta? ¿Es el analista el que interpreta? El inconsciente ya es el primer intérprete, podríamos decir. ¿Y cómo pensar entonces si el analista es quien hace la intervención? O entre ambos, eso que llamamos acto analítico, ese Wu Wei, sirviéndome de eso que no tiene agente, ¿no? Que no quiere decir que sea sin analista, porque esta es otra cuestión, por supuesto que no. Pero el analista, a mí me gusta en esto volver a Freud, ¿no? Freud decía que el analista, lo dijo en la interpretación de los sueños, que el analista también funciona como un resto diurno, ¿no? Que el analista es ese poco de nada que está abierto a recibir esas investiduras que en todo caso van a parar a algún lugar que tiene que ser niño, ¿no? Y en ese sentido pensaba que el choque o esta salud, ¿no? Eh, tiene que ver con un chocar en donde algo se entrama, ¿no? Me imagino que es esta cuestión en donde no son dos que se fusionan, ¿no? No tendría que ver con eso donde hay dos, sino con algo que se hace uno, no en el sentido de la completud o de la complementariedad, sino que en todo caso el analista se pone ahí al servicio, semblante mediante, no es sin eso, claramente, ¿no? Pero podríamos citar a Freud nuevamente, cuando él dice, no convocamos a los pacientes in absentia, in esfinge, solo para convocarlos a repetir. Si los convocamos a repetir por nuestra propia función es para hacer algo distinto con eso, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante esta cuestión que yo creo que en ese salpicar lo que se produce, estoy improvisando ahora pensándolo contigo a partir de tu pregunta que agradezco, es que hay algo que quede sustraído. Que pueda operar no un efecto de resignificación, sino que creo que la interpretación en los últimos años de Lacan, por la vía de la poética, al menos lo que yo encuentro, es que es el arte de una sustracción. Que está claro que no puede ser de cualquier cosa, que está claro que es complicado, que a veces eso sucede a pesar del analista, ¿no?
pero que hay algo que efectivamente sí, no sé si lo pensaba por el lado de que a lo mejor hay allí un pasaje de eso que llamamos nombre propio a la nominación, tal vez, ¿no? La función de la nominación como un cierto hacer, como cierto efecto de ese significante nuevo, que después de todo es nuevo y no tan nuevo, ¿no? Pero que tiene que ver con cierto hacer del nombre propio, eso que a Freud efectivamente le pasó con la garganta de Irma, ¿no? Esas letras que en todo caso provienen de ahí, que en todo caso marca un parate, marca un punto sobre el cual más allá de eso, por lo menos no nos sirve la definición del inconsciente como estructurado como un lenguaje para entender esto, sino que nos sirve ese inconsciente como fracaso. No sé si fui por ahí. En cuanto al uno en más, eh, me llamó la atención ese desarrollo que él va haciendo de la lógica a partir del grupo de Klein y todo lo que va planteando como ese uno en más, ¿no? Es ese que en todo caso tiene que poder sustraerse o marcarse como un elemento para poder, en el grafo sería como para poder subir de la cadena inferior a la superior, ¿no? Como algo que abra, ¿no? En ese sentido pensaba que por ahí a lo mejor tiene que ver más ese efecto de corte en la medida en que el corte permite un nuevo empalme, ¿no? Anudamiento, desanudamiento, reanudamiento. Tendría que ver con eso. ¿Cómo hacer con eso? Me parece que iría por la vía del corte aislando algún elemento. Estás muteada. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Alguien más quisiera preguntar, comentar? Ah, ¿Puedo hablar? Adela- Sí, Lili. Hola, Lili, ¿puedo hablar? ¿O tú me das la palabra cuando me digas? No te oigo. sí, adelante. Sí, buenos días todavía por aquí. Buenas, sí. Eh, me encantó todo este trabajo y la intervención también de Araceli. Muchas gracias. Y me inquieta el título del deseo y su interpretación. O sea, qué bonito que nos abres este trabajo de palabras de interpretación, muy ad hoc con el trabajo de Jorge, pero yo me inquieta mucho ya ahorita que traes lo del grafo, yo pregunto el deseo y su interpretación, si nos puedes, digamos, pues aportar algo. Me encantaría escucharlo, Florentina, por favor. Muchas gracias, Norma. Mucho gusto escucharte. Muchísimas gracias por tu Aquí hay ruido, pregunta. voy a cancelar, ¿eh? Porque hay mucho ruido. Muy Gracias. bien. En primer lugar, sí. Lo primero que se me ocurre decir es que la traducción, sí es cierto, hay una traducción efectivamente de ese seminario, que es el deseo y su interpretación. También podemos tomar la traducción que indica que allí Lacan a lo que se refiere es que el deseo es su interpretación, ¿no? Y me parece que esa diferencia también nos sirve para pensar clínicamente. Y la referencia que hacía el grafo eh, es porque en todo caso uno tiene la idea de que a lo mejor con Lacan se lo va entendiendo por etapas, ¿no? Digo, estamos todos seguramente muy acostumbrados a escuchar que hay un primer Lacan, que hay un segundo Lacan, que hay un tercer Lacan, que hay un cuarto Lacan, que hay un... Y así seguimos hasta, como diría el Chavo del Ocho, un ultimísimo Lacan, que no sabemos cuándo va a aparecer, pero que estamos todos esperándolo, ¿no? A mí lo que me sirve dentro de lo que fue mi recorrido, mi forma de estudiar, eh, y lo comparto simplemente como un modo, ¿sí? Eh, es servirme de las matrices de lectura. El grafo del deseo es una gran matriz de lectura clínica. Lo tomemos en cualquier momento de la enseñanza de Lacan, ¿no? Me parece que es la primera topología que nos acerca, ¿no? Entonces,
esto surge en lo que diría que a veces no tiene esa función de escucharse, ¿no? Como un significante en todo caso, que si lo pensamos desde la pregunta de Norma, desde el grafo, no se escucha apalabrado, podríamos decir, en esa secuencia que iría desde la S sin barrar cuando se dirigen los significantes al otro, como lugar del código, del tesoro de los significantes, digamos, sino que también ahí hay algo que puede resonar, ¿no? Que resuena de otra manera, que no necesariamente es que se repite, porque si no también estamos hoy, no sé qué piensan ustedes, pero a veces corremos el riesgo de enviciarnos con creer que porque una palabra se repite muchas veces en el decir de un paciente, entonces eso es un significante. Y si prestamos atención a la definición de Lacan, uno podría pensar que un significante no es necesariamente lo que aparece como presencia. Digo, si alguien dice, por ejemplo, fui con toda mi familia de vacaciones. Y empieza a enumerar quiénes son sus familiares que fueron, ¿no? Y nombra a la madre, a la tía, a la abuela, a la prima, ¿no? Uno podría ubicar, si sabemos que además se trata de algún analizante que tenga padre, uno podría decir ahí que padre se convierte en un significante por el solo hecho de faltar en esa articulación. Eso por un lado, pero también es cierto que algo puede sonar de una manera, ¿no? Que no tiene que ver con la palabra que se está diciendo, sino con un efecto de golpe, volviendo a las cuestiones de la copa, ¿no? Algo golpetea de otro modo, algo tiene una cadencia, algo tiene un ritmo, algo tiene un sonido determinado y ahí se logra aislar otra cosa que no tiene que ver necesariamente con la trama de una significación, podríamos decir, pero no quiere decir que no pueda subir, ¿no? al piso superior, haciendo precisamente referencia a ese significante de una falta en el otro. Porque el significante de una falta en el otro no es otra cosa que lo que podemos decir de muchas maneras. Que no hay zapatero a su zapato, que no hay catálogo de todos los catálogos, que no hay macho para la hembra, que no hay relación sexual, que no hay objeto para el sujeto, ¿no? Que no hay palabra para la muerte. Entonces, en ese sentido, me parece que una cosa es entender que el otro posee, digamos, dentro de su tesoro un significante que inscribe en ese campo la falta, o podemos pensar que en ese otro hay un agujero porque hay un significante que falta. Son como, lo pensaría por ahí, Norma. Pienso en esas dos vertientes, esos dos modos de ubicar en la enseñanza de Lacan, que una cosa es el significante de una falta en el otro y otra cosa es que ese otro esté agujereado, que en ese otro no haya un significante, ¿no? Que no está el significante del sujeto. No sé si Claro. contesté más o menos. Sí, muchas gracias, muchas No, gracias. gracias a vos. Me encanta esto que finalmente lo conduces al centro del problema, que es el vacío, todo eso. Exacto. Poquito que en México los mayas conocían el cero. Sí, sí. Y me gustaría saber si es de dónde, de cuándo data, si también de la época de los hindúes o qué sé yo, ¿verdad? Sí, sí. Esa como decimos acá, me la dejas picando, Ok. porque tengo entendido que sí, y es muy interesante, porque en todo caso ahí radica ese valor del originario que no Sí, perdemos, ¿no? Yo en todo caso lo ubicaba con los indios, digamos, en relación a India, ¿no? sí, sí, No sí, los sí, indios, sí, lo sino hindú. ese estudio, pero también es cierto que en un montón de cuestiones, claramente que los pueblos originarios, ¿no? Tienen algo de eso también, y que es como si en algún punto siempre pudiéramos encontrar en eso originario un oriente, ¿no? No solamente el oriente es ese continente. Para nosotros los psicoanalistas, Sí, el oriente es quizás por donde en algún momento pueda salirnos más el sol, aunque estemos de sí, este lado del mapa, digamos, ¿no? sí. Y Podamos, Oriente, pues la India también, y también China y todo eso, y el nomadismo, ¿no? De los humanos que entraron por totalmente, Bering y todo eso, qué bonito, sí. Entonces, ¿es el Imperio del Cero de qué autor? ya te digo, Sí, nos lo pones en el chat, Florentina. sí, Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. a Qué ti, emoción transmites tu entusiasmo y tu felicidad. Muchas gracias, muchísimas gracias. tanto también. Sí, Eh, ojalá que sí,
Sí, Ah, sí, Liliana, perdón. Ojalá que Florentina nos pueda escribir el título y el Ya lo autor, estoy buscando. pero, Sí, sí, ya lo ok. estoy buscando. Si hay otra persona que pidió primero la palabra, ¿verdad, Liliana? ¿Puede sí, usted? sigue Etna y después Carmen Tinajero. Sí, bueno, ahorita escuchando acerca del análisis que hacía usted de Oriente, me llamó mucho la atención porque hace alguna relación con Ezra Pound y con este reduccionismo de sentido. Igual me pasó de que, bueno, yo leo psicoanálisis, pero también me gusta mucho la escritura. Entonces, en determinado momento entré a algún taller de haiku y a mí se me hizo muy difícil, desde mi experiencia personal, percibir que era un instante. O sea, era más fácil hacer una narrativa porque en una secuencia narrativa va una acción tras otra. Entonces, desde esta parte cultural, creo que llegar al proceso de la pausa, de del instante, no sé, hace rato decía, es que hablaba acerca de la primavera, ¿no? Una cosa es hablar de la primavera, no recuerdo cuál era la diferencia que hacía entre las dos, pero es precisamente ese momento en específico que se detiene, como si fuera una fotografía. Entonces yo recuerdo que a mí en mi experiencia se me hacía mucho más fácil hacer una secuencia narrativa que capturar un momento. Entonces, guiándolo como que hacia la interpretación, me llama mucho la atención que también Lacan habla en determinado momento del sinsentido y se remite precisamente a los movimientos de vanguardia, que es como ellos llevan precisamente el lenguaje hacia sus límites y en esa sintaxis aparentemente desordenada transmiten algo. Entonces, justo a lo que estaba llevando era hacia una poética y creo que sí es diferente el cómo Lacan trabaja el seminario de 18 en el que empieza a retomar estos conceptos en el que nosotros entendemos comúnmente el vacío como si fuera una nada, ¿no? Entonces, cómo plantea las nociones de objeto A, del sujeto en el corte, del significante, de decir que el deseo está incluso en el intersticio. Me parece que por allá también va la cuestión de la interpretación, en cómo lo está ligando y regresa a esta parte esencial de la interpretación, pero los conceptos de Lacan tienen que ver precisamente con el lenguaje y con esa noción de falta. Pero ¿cómo entendemos en esta parte de Occidente nosotros la noción de falta? Me parece que cuando le da este giro desde Oriente es otra perspectiva completamente distinta y una vez que te pones a leer el Lao Tse o esta noción que ellos van construyendo, es como si fueran antítesis, ¿no? Tienen un supuesto más otro supuesto y nunca llegas como que a una conjunción, no sé, esta parte del blanco, el negro, es todo el tiempo ese movimiento y nosotros estamos muy acostumbrados al pensamiento binario. Entonces, la experiencia de la literatura de Oriente es diferente a lo que estamos acostumbrados a Occidente. Y Lacan precisamente en esos términos de psicoanálisis retoma en casi todos sus conceptos, desde el deseo, desde el sujeto del corte, desde la interpretación, esa especie de sinsentido, ¿no? O esta especie de falta que va estructurando. Entonces me llama mucho la atención. No sé si podría ahondar un poco más en esta noción de vacío o cómo lo ha estado trabajando usted. Muchas gracias, Edna. Lo que te puedo decir es que para mí el encuentro fue, como decimos acá, me partió la cabeza, porque no hay nada más difícil que entender lo oriental desde una mente occidental, como vos decías claramente, lo binario, ¿no? Y empecé a encontrar como algunas enseñanzas, por ejemplo, eh, hay planteos que hacen los koans, que eran este método de enseñanza de los maestros a sus discípulos, que por ejemplo plantean esto: ¿cuál es el sonido que produce una mano? ¿Cuál es el sonido del aplauso con una sola mano? ¿No? Cuando uno quiere empezar a pensar cómo para sonido, aplauso con una sola mano, si aplaudís con, ¿no? Ya empezamos asociativamente a recurrir a esto que vos decís, a un sistema que es binario, ¿no? En donde
podríamos decir, el silencio es lo contrario del sonido, el día es lo contrario de la noche, incluso la lectura occidental, yin, ¿no? Femenino, lo contrario de yang, masculino. No, para ellos no es así. Para ellos, si nosotros observamos la figura del yin y el yang y encontramos en el negro el punto blanco y en el blanco el punto negro, es porque ese punto es el punto naciente. El negro nace del blanco y el blanco nace del negro. Entonces, si nosotros le preguntáramos a algún oriental, ¿no? ¿Cuál es el momento más oscuro de la noche? Ellos van a responder, es el instante en el que empieza a amanecer. Entonces, su formulación no es binaria, no es contraria, no es contradictoria. Creo yo, esta es una lectura que por ahí les propongo, me parece que lo más cercano es que por eso Lacan necesita recurrir a la paradoja y no a la contradicción cuando aborda la cuestión lógica. Porque no sirve, ¿no? Vieron que la paradoja es ese no sin angustia, no sin deseo, no sin el otro, no sin el padre, no sin la falta, no, no sin, que no significa con, ¿no? Me parece que si lo empezamos a pensar de este modo, quizás podamos aproximarnos un cachito a ese vicio que lógicamente lo tenemos discursivamente, nosotros estamos atravesados por el pensamiento científico occidental. Y lo digo de este modo, quizás nosotros no vamos a poder pensar un sujeto por fuera de lo que es el sujeto para la ciencia, en esa división. No es la de Descartes, pero no es sin esa, ¿no? Partimos de ahí. Ahora, en todo caso, me parece que ahí la pregunta sería, si al final de un análisis lo que pensamos es que hay ciertas caídas del otro, ¿no? ¿Hay sujeto al final de un análisis? Quizás no podríamos tampoco decir que no. ¿Qué significa? ¿Que nos volatilizamos? O, ¿no? ¿Qué significa? ¿Hay sujeto o no hay sujeto al final? Y me parece que cuanto más nos podamos hacer esas preguntas que no se respondan fácilmente, o al menos que podamos habitar más la pregunta, yo creo que en ese punto, cuando los analistas podemos habitar más las preguntas que la precipitación a responder, nos volvemos un poco más orientales. Adelante, Carmen. Hola. Ay, Hola, hola. Carmen. Quedé un poco como me, 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 me hizo reflexionar mucho sobre estos tres conceptos que me parecen cruciales: el vacío, el cero y la fusión, ¿no? Como con una gran pregunta de cómo articularlos, como la poesía nos ayuda, pero bueno, pienso que la exposición ha sido muy, muy buena y me pregunto sobre todo sobre el cero. Yo quisiera que pudiera ampliar, Florentina, un poco más sobre esta cuestión del cero, porque me es muy difícil entender, me es muy difícil entender, y como este nacimiento del cero desde los hindús, como que no son los árabes los que lo produjeron, no sé, hablo desde la ignorancia, pero me parece que es importante situar el cero y no puedo. Entonces aquí, digamos, mi intervención es sobre esta gran, digamos, esta gran articulación que pienso que hay entre el vacío, el cero y la fusión, y que es importantísimo para la clínica y para la poesía y para la vida. Y me declaro ignorante en eso. Entonces no es en realidad ninguna aportación, sino una pregunta sobre el cero y que tal vez podría decir algo, Florentina. Gracias, Carmen. Yo creo que si nos empezamos a declarar ignorantes, quiere decir que vamos muy bien, ¿no? Tiene que ver con eso. No, no. Voy a hacer otra recomendación, porque sé que el tema del cero es bastante complejo. Ahora les voy a escribir. Hay un libro que se llama justamente diferente al de François Chen, que escribió Vacío y Plenitud. Hay un autor
coreano, perdón, vietnamita, perdón, que escribió La plenitud del vacío. Lo voy a escribir aquí y ahí van a encontrar de un modo más, si querés, más sencillo. Yo voy a intentar ahora decir algo con respecto al cero. Es verdad lo que decís de que la transmisión es que el cero fue un invento árabe, pero en un segundo momento, cuando ya se acerca la cifra. Mm. Esto que yo cuento de unidad separadora es anterior, Ah, ¿sí? Es verdad lo que decís. Cuando nosotros pensamos en el origen del cero, ¿sí? Pensamos en que conocemos el cero arábigo en relación a ese cero que surge como ausencia de la propiedad a medir. ajá, como ¿Sí? ausencia, sí. Cero, claro. No como elemento separador. Como elemento separador surge como invento indio, podríamos decir, de la Ajá. India. Mm. ¿Sí? Y este autor, que ya les paso a escribir acá también en el chat para que lo tengan, el libro se llama La plenitud. Díganme si se ve bien, del vacío, ahí. Y el nombre del señor es Tuan Trin Tuan. Tuan Tri Tuan. Es un chino. Él será vietnamita, pero igualmente para nosotros sigue siendo un chino. Y él ahí lo que es un libro que habla hasta de física, es muy interesante, muy complejo, no se los recomendaría para un verano, digamos, porque uno se muere en el intento, pero sí va planteando esta diferencia a la que haces mención, Carmen, porque justamente él dice, hay un recorrido hasta que el cero llega a lo que conocemos como cero, pero lo que él retoma es específicamente esa invención que está en el imperio del cero, en cómo el cero no nace en la matemática occidental. Mm. El cero surge como elemento separador. Volvamos al litoral. Lo que yo fui encontrando es que el cero puede perfectamente armar un recorrido en torno a la letra, Un ¿no? En la recorrido, medida que no puede entiendo. homologarse, ¿no? Podemos hacer un recorrido del cero a la función de la letra y que lo podemos hacer pasar por varios lugares. Digo, primero Lacan habla del significante fálico, que es lo Ujú. que mencionamos recién en la significación del falo, ¿sí? El falo es un significante que inscribe la falta en el otro, significante que inscribe. Ahora, más adelante en la enseñanza, Lacan va a hablar de la ausencia de un significante, no del significante que inscribe la ausencia. Es el No del significante de la falta, dice, ¿no? Lacan dice, primero, ajá. Mm. primero dice eso, pero Ujú. después, avanzando los años, sobre todo quiero decir cuando él ya tiene lo formulado, los desarrollos del seminario 19, seminario 20, uno puede ver que Lacan se va deslizando hacia la idea del falo letra, fi mayúscula. Ujú. La letra fi mayúscula no es lo mismo que el significante fálico que planteaba en la significación del falo. Mm. Entonces, lo que puedo compartirte es que yo ahí encontré, para pensar eso me sirvió, la diferencia entre el cero entendido como ausencia de valor Ujú. y el cero en su descubrimiento primitivo, que yo lo encontré como invento hindú, pero y en este libro de Chuan también lo rastrea por ese mismo lado, al igual que el imperio del cero, porque funciona en todo caso ahí como separador y no como número que instala la cuenta. ¿Y cómo sería como separador? Creo yo que como en esa función separadora de cifras, como el vacío, como ese punto que funciona como el vacío oriental en términos, el vacío es elemento, no es ausencia. Como intervalo, como silencio, como en la música, ¿así? Eso sería la negra, ¿no? En la música sería escribir el silencio. Ah, Ahora, esa escritura del silencio es una escritura. La escritura ajá, de los que saben de música por ahí van a saber más eso que tiene que ver con la negra. A ah, lo que yo me refiero es, a ver si lo puedo decir así. Si nosotros pensamos en
¿cómo se podría pasar de lo real al campo simbólico, ¿no? ¿Cómo pasamos de lo real, si es que hay un pasaje? ¿Cuál es el punto de juntura entre lo simbólico y lo real? Cuando el significante ya no opera a nivel de la cadena, sino que vamos deshaciendo esos efectos de significación. ¿Con qué nos encontramos? ¿No? ¿Qué bordea el agujero? ¿Qué es lo que le va haciendo borde al agujero? En la enseñanza de Lacan eso es la letra. En un momento determinado, la letra se puede pensar, ¿sí?, como ese cero, al que yo por lo menos encontré en los desarrollos sobre el imperio. Es complejo, ¿eh? Lo que vos te estás preguntando a mí me llevó 7 años de investigación. O sea, realmente está muy bien que te lo pregunte de esa manera y que te parta la... Yo viví 7 años con ansiedad. Y sí, porque a mí se me... aparte, para pensarlo en la clínica, como que no estoy totalmente perdida, ¿no? Y al mismo tiempo, pienso que la poesía da un gran paso ahí. Da un gran paso. No sé cómo, pero siento que si yo no estuviera como en relación a la poesía y a la literatura, como estoy, como que quedaría como enloquecida. Pero Y sobre todo, nosotros tenemos, ¿no?, poetas, grandes poetas también. Bueno, México, ni hablar, ¿no? sí, Pero sí, digo, poetas como Alejandra Pizarnik, sí, sí, Pessoa, ¿no? Esos poetas que rompen el sentido. Ese sí. sentido que se rompe, esa lógica que se pierde y que sin embargo, ¿sabés dónde está el efecto? Por lo menos lo puedo ubicar así, en que toca el cuerpo en un punto a donde la palabra no llega, Eso podría equipararse al cero, a la letra. la letra, pero el cero sería la letra, digamos, tendría que Podríamos relacionar ese cero del que yo estoy hablando como separador más ajá, cercanamente, te lo digo así muy someramente, no estoy, sí, digo para que más o menos aclararlo, porque estoy sí, siendo sí, como sí, muy ajá. simplista en la respuesta. Podríamos pensar qué relación tiene ese cero que funciona como separador y la función de la letra cuando Lacan la ubica como litoral. Sí, Y sí. ahí es donde hay una resonancia fuerte con la interpretación, Para con mí el paso, otra cosa, como pienso que con la sí, conmoción de la clínica. sí, eso, que se conmueva algo para mí tiene que ver con esa función. Sí, tal cual. Pues Sí. muchas gracias y me quedo No, a pensando. vos, a Gracias. vos. Qué bueno que vine a esto. Está Muchas muy gracias. bueno. Creo que todavía Es, hay dos personas, ¿verdad, Liliana? O sí, una. ¿Nos hace favor, Liliana, de darle? sí, aquí está una persona que dice que es iPhone, pero no sé su nombre. Aquí ya levantó la mano y después sigue Laura. Gracias, disculpen. No sé cómo ponerle el nombre ahí. Eh, es que también me quedaba pensando en esto del cero y este surgimiento del cero. Yo como que lo ubico diferente, no como esto que se relata sobre los orígenes hindúes del cero, me parece que se estaría hablando de otra cosa completamente, ¿ah? A diferencia del surgimiento del cero en los mayas, ¿no? Eh, cuando decía un elemento separador, justo para distinguir, ¿no? Porque decía, bueno, ¿cómo distinguir esta cifra, esta figura que indica el 20 de esta otra figura y se parecían? Entonces, habría que meter algo para hacer esa distinción, un elemento separador. Creo que hay algunos recursos gráficos que nos ayudan a esto, ¿no? Una coma, un punto, un guión, más que una ausencia, ¿no? Más que, como que yo lo pensaría como algo muy distinto, muy diferente de lo que sería el cero a, a esto que se le está llamando como orígenes, ¿no? No entiendo por qué se le llamaría como orígenes del cero. Porque finalmente estaba haciendo nada más una separación entre una cifra y otra, un elemento separador, pero no una ausencia, ¿no? O
sea, sí, no es un número. O sea, es decir, este elemento separador que indicaba que había una cifra y otra, eh, no está, no se estaba mencionando como un nada, como un simplemente algo, bueno, no simplemente, no simplemente, sino algo para distinguir uno del otro. Lo que yo no comprendo es por qué a eso llamarle orígenes del cero. Me parece, yo lo escucho como, ahora sí que como punto y aparte, ¿no? Como, como si se estuviera hablando de dos situaciones diferentes. Claro, esto en en la clínica, pues uno cuando habla de la nada, eh, bueno, cuando se quiere decir nada, pero un poco como el silencio en la música, ¿no? El silencio no indica que no haya nada, hay un silencio y ese silencio algo está diciendo, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que ahorita escuchando reflexionaba sobre esto ¿Cómo, y perdón, pues cómo es bueno, tu deja nombre? mucho que pensar. Gabriela Arias. Gabriela. Gracias. Supongo que tu comentario viene a partir del planteo de Norma en relación digamos, a pensar que también hay un cero maya, ¿no? De Yo ahí entiendo partió. que el vacío, que el cero es maya, eso es lo que ubico, así como el nada, Perfecto. ¿no? Sí, Perfecto. Y estás haciendo la distinción de que dentro de lo que vos, de tu recorrido, una cosa sería el cero maya y otra cosa es la referencia que vos escuchás en esto que estoy planteando yo. Bien. sí. Yo lo conocí con el nombre, de hecho, el imperio del cero también lo que recorre es que en todo caso el cero es verdad, entonces con tu aporte hay distintas concepciones ahí del cero. Lo que sí me Ujú. parece importante es esto que dijiste del punto, de la coma y todo eso, ¿no? Que son funciones escriturales. Uno en el hablar de alguien, ¿no? Imagínense que yo les digo a ustedes, hola, ¿qué tal? Buenos días, punto. Y aparte, vamos a comenzar nuestro encuentro de hoy porque, coma, ¿no? Digamos, nosotros lo tenemos en la expresión, pero es verdad que hay una función escritural que da el punto, la coma, ¿no? Que entramos en la dimensión de la escritura. Me parece súper importante esta apreciación que traes, porque efectivamente esto tiene valor en tanto hay una escritura ahí, hay un valor escritural en eso que está situando. Y después, por otro lado, lo que pensaba ahora con respecto a, yo tengo un amigo y un colega que es músico y que siempre le pregunto sobre estas cosas también, que es Walter García y que dentro de muy poco tiempo lo van a tener visitando el país de ustedes, va a ir a México. Y él me dijo una vez esto, una cosa es que se escriba el silencio, ¿no? Creo que no sé si es Me voy a decir contaron. qué cosa, pero una negra, concretamente. Y otra No. cosa es cómo se traduce un sonido, perdón, cómo se transcribe un sonido, ¿no? ¿Cómo se transcribe el silencio, en todo caso, podríamos decir? El silencio, porque vos podés ubicar en todo caso la ausencia de algo, se puede escribir. Pero habría que ver si toda ausencia es silencio. Y él lo que me decía es que en música, lo que se llama escritura del silencio, que es lo que marca el compás, es la escritura de la iancia, no del silencio. Es lo que marca el ritmo. En ese sentido es que yo entonces les planteaba esta diferencia entre ubicar el vacío y ansia, o que por lo Mm, menos tuvo que ver con mi investigación en ese punto, que una cosa es el valor del vacío como ansia y otra cosa es el sí. valor del vacío como elemento, en el sentido del litoral, en el sentido de lo que corta, pero empalma, en el sentido de lo que permite ir reduciendo lo que se va produciendo a nivel del sentido hasta llegar a un reducto final, ¿no? Es como escribir hasta agotar. Ese agotar va en una lógica de vaciamiento. Esa es la diferencia que pretendía como transmitirles en cuanto a que a mí me hizo pregunta esa diferencia. Ujú. Mm. Muchísimas Ah, gracias, Gabriela. gracias. Adelante, Laura. Tal, tal. Yo estaba pensando desde la clínica, la importancia que
Te escucho muy bajito, Laura, Laura. sí, un poco más fuerte, Laura, por favor, porque casi no escuchamos. ¿Acá me escuchan mejor? Mucho Sí, mejor. Ah, ok, estaba yo pensando que Lacan, y tú, ¿no? Desde este lugar donde toman todo este estudio, ¿no? Toda esta dinámica de investigación, llevado a la clínica, viene precisamente de lo que aporta el psicoanálisis, ¿no? Que es crear este vacío, crear esta pausa, crear este cero, crear estas comas dentro de un análisis para poder habitarlas. O sea, lo que el análisis apertura es este movimiento de lugar en el psiquismo, ¿no? Y, y poder llevar a la persona a habitar precisamente estos lugares de vacío, porque entre una cosa y otra, entre una vivencia, un recuerdo, una realidad, una fantasía, habita una vida o mil vidas o mil posibilidades, ¿no? Que creo que es lo que Lacan pudo comprender sobre todas estas dinámicas de escritura, sobre el cero, sobre todas estas dinámicas de espacio. Todo este vacío se lleva a la clínica para ser habitado. O sea, es darle a quien viene a consultarnos la posibilidad de habitar el vacío y también la posibilidad de dar cuenta que hay vacíos que no que no se llenan, que así está bien, que, que, eh, que no tenemos que estar llenando constantemente con escrituras, con recuerdos, con momentos, con codificaciones, con historia familiar, sino estos vacíos forman parte de ella, hay que aprender a habitarlos. Entonces lo pensaba en virtud a todo lo que han venido comentando, ¿no? Lo conflictivo que resultó ser hablar del cero, pero creo que esa parte de todo y nada es lo que el psicoanálisis debe provocar en el otro, ¿no? Habitar ese vacío y poderle dar valor a ese vacío. Nada, era solo el aporte, no tengo pregunta. Gracias. Muchas gracias, Laura. Y de todos modos, tu comentario me permite, si ustedes quieren, a modo de conclusiones, que en esto que vos estás planteando nuevamente, ¿no? Es importante que ubiquemos ese poder habitar el vacío. Ahora, hay un deslizamiento posterior, que es el que yo trataba de plantear, que tiene que ver con una diferencia que habría, si ustedes quieren lo podemos pensar así, entre el significante y la traza. Así como en Freud, ¿no? No es lo mismo el signo perceptivo que la huella, carta 52 a Fliss, ¿sí? Y que lo que Freud plantea es que de una a otra, de un sistema a otro, habría una suerte de transcripción de los elementos. En esto, digo, quizás pueden pensar a ver si coinciden conmigo o no, pero una cosa es cuando nosotros vamos aislando esos significantes que han tomado la existencia del sujeto, que lo han hecho consistir, ¿no? Soy abandonada, sola, nadie me quiere, siempre soy el que hago todo, lo que fuera. Y otra cosa es la marca, que tiene que ver más con los desarrollos, si ustedes quieren, ligados a la langue, no al lenguaje, y que permitirían ubicar qué hacemos con esas marcas que se asemejan, creo yo, a eso que Freud llamaba los restos de lo visto y de lo oído que no han devenido huella. Entonces hay un doble trabajo, ¿no? Estoy de acuerdo con esto que vos decís, poder habitar ahí un poco más ese vacío, pero también, ¿cómo hacemos con eso que Araceli hace un rato marcaba como el nombre propio? Eso es una marca. Y si me permiten, les voy a contar un ejemplo muy cortito que tiene que ver con un ejemplo personal. Mi nombre completo es María Florentina. A mí me ponen María por una abuela de mi madre también se llamaba María de primer nombre, una abuela que había venido escapando de la posguerra, digamos, de Italia, en el barco en el que estaba viniendo contrae una enfermedad, ¿sí? Y muere joven, ¿no?
Es una muerte, podríamos denominar joven. Una muerte de una mujer que no tendría edad, como si, ¿no? Si nosotros decimos esto a un oriental se nos va a reír, porque para los orientales no hay una edad para morir. Nosotros acá decimos, ay, murió alguien muy joven. Para ellos la muerte, no tiene que ver con una cronología. Pero para nosotros sería una muerte joven. Y Florentina me llamo porque era el nombre de mi tatarabuela, que cuando yo nací tenía 106 años. Murió a los 108. O sea, imagínense, ¿no? Lo que fue mi vida entre estos dos nombres. Una muerte joven y a alguien a quien casi Dios se lo olvida, porque 108 estaría llamando por teléfono y decir, ¿en qué momento la vienen a buscar a esta señora? ¿Sí? Yo durante mucho tiempo no entendía estas marcas. Florentina, porque la tatarabuela, sí, eso va por toda una vía, que además era una india paraguaya, sabía mucho de hierbas, todo lo que tenía que ver con las marcas significantizadas. Ahora, había algo que comprometía seriamente mi posición fantasmática, que tenía que ver con estar todo el tiempo pensando entre la vida y sentirme amenazada, ¿no? Sintomáticamente hablando, estoy diciendo. Y esta cuestión de que en el linaje de las mujeres, de estas mujeres, las mujeres que viven por el lado de mi familia paterna muchos años, se mueren los hijos antes, entierran a hijos muy jóvenes, terminan en la más absoluta soledad. Y por el otro lado, la marca de María, que es que venía salvándose de la guerra y se murió joven. Entonces, un día yo decido, digo, bueno, qué sé yo, no voy a poner más el nombre María, no me voy a hacer llamar más María, me voy a presentar como Florentina, que es un poco como yo no utilizo mi nombre María, Florentina, uso Florentina. Pero cuando empecé con toda esta cosa, hace muchos años, le diría que más o menos 15, un día voy a una sesión de análisis y lo que digo es, ya está, yo me saco el María, digamos, yo no lo voy a usar más al María. Y mi analista hace una intervención que a mí me cambió completamente el mapa, y fue, acá el problema no es el nombre que usted usa, sino cuánto a usted el nombre la usa. ¡Pah! Yo quiero ser así cuando sea grande, dije en ese momento, ¿no? Esa intervención, fíjate esto, ¿no? Que conmueve, cuando yo escuché eso, el tema no es el nombre que usted usa, sino que sáqueselo el nombre. El tema es que el nombre la va a seguir usando. Me tocó el cuerpo. Después, finalmente yo hoy no lo uso porque no me gusta, ¿no? No quiere decir que reniego eso, me resulta que María Florentina Gamarra es larguísimo. O en todo caso tuvo que ver con cierta posición a posteriori, pero que es verdad que no se solucionaba el tema si yo me dejaba de poner el María adelante. Entonces, lo digo esto para ubicar cómo en algún punto hay algo de esas marcas que tenemos, que más allá del trabajo significantizante del inconsciente, vamos a decirlo así, hay marcas de otro orden. Hay restos sonoros, susurros, que no se llegan a comprender en una dialéctica significante. Y con eso, la clínica nos impone a hacer otra cosa. Esa otra cosa no es una interpretación por el lado dialéctico del significante. A esas marcas hay que encontrarlas y con esas marcas un hacer de otro modo. Inventar. Por eso después de lo que se trata es de significantizar algo de esas marcas, hacer un significante nuevo ahí. ¿Se entiende, Laura, la diferencia? Quería ubicar eso, ¿no? Lo primero que dijiste, de acuerdo, pero me faltaba esta vueltita como para marcar la diferencia. Gracias por tu intervención. Bueno, miren, creo que tenemos que ir cerrando nuestra reunión. Sí. Como sucede habitualmente, por fortuna, con más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, bueno, miren, yo solamente para cerrar quisiera decir una cosa. A lo mejor se dieron cuenta de cómo en el inicio, cuando Florentina iniciaba su exposición, dijo, voy a platicarles un poco de cómo este tema me encontró, etcétera, etcétera. Me pareció interesantísimo, ese modo de iniciar, que además se repitió de alguna forma en mucho de lo que ella dijo. El tema nos encuentra a nosotros, ¿no? Como sucedió con Florentina. El tema la encontró y nos lo comparte, ¿no? Y somos
afortunados de que nos lo compartan. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias a todos quienes estuvieron presentes, a todos por sus preguntas, por sus comentarios. Muchas gracias a Liliana, a Erandeni, a la gente de nuestro grupo de estudio. Y bueno, sobre todo, muchísimas gracias a Florentina. Recuerden que el libro de ella, Lacan, Lector de Oriente, bueno, no sé si puede conseguirse en México. Estamos en tratativas. El libro llegó a México y a veces yo hago envíos. Ahora estoy esperando las tratativas de una nueva edición porque la edición anterior se agotó, así que vamos por una tercera, cuarta. Así que estoy en eso. Y nuevamente, Jorge, te lo dije digamos, por privado y te lo vuelvo a decir ahora, estoy muy agradecida por esta invitación. Me sentí muy cómoda, ha sido un placer, un gusto haberme encontrado con tan hermosos interlocutores que son los que efectivamente propician que nuestro deseo siga causando. Así que la agradecida soy yo por este espacio precioso que armás y al que has tenido la amabilidad enorme de invitarme. Así que muchísimas gracias a todos y todas y ojalá nos sigamos encontrando en próximos encuentros. Muchísimas gracias, Jorge. Seguramente volveremos a encontrarnos. Yo les Nos pediría encontraremos allá o acá, ¿no? sí. Acá y allá, seguramente. Exacto. Bueno, miren, yo les pido por favor que sigan nuestro grupo de estudio en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí anunciamos cosas, digamos, por venir. Seguramente también si sabemos alguna información más de lo que Florentina acaba de decirnos sobre el libro, ahí también lo damos a conocer, ¿eh? Seguro ahí ponemos, el libro va a estar disponible aquí, comuníquense, etcétera, etcétera, y otras actividades que hacemos. Muchísimas gracias nuevamente, Florentina. Fue un gusto escucharte y muchas gracias a todos. Buen día y buen fin de semana. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Adiós a todos.